Roma, cuna de una de las mayores civilizaciones de la historia. Una ciudad que se alzó como un faro de cultura, poder y maravillas arquitectónicas. Su influencia se extendió a lo largo y ancho, dando forma al curso de la historia de maneras que aún se sienten hoy en día. Un imperio que controlaba vastos territorios, con sus monumentos, su ejército invencible y una prosperidad inigualable. La grandeza de Roma era evidente en sus extensas ciudades, sus majestuosos templos y sus bulliciosos mercados. Las legiones romanas, temidas y respetadas, marcharon a través de continentes, sometiendo nuevas tierras al dominio romano. Pero detrás de esa grandeza había una realidad oscura que a menudo se omitía en los relatos históricos: la vida de los esclavos. Estos individuos, despojados de su libertad y dignidad, eran la columna vertebral del imperio, trabajando arduamente en la oscuridad para mantener el estilo de vida lujoso de sus amos. Cientos de miles de personas vivían en condiciones inhumanas para sostener la maquinaria del imperio romano. Desde los bulliciosos mercados de Roma hasta los rincones más remotos del imperio, los esclavos eran algo común, sus vidas marcadas por las dificultades y el sufrimiento. En este vídeo exploraremos cómo era vivir como un esclavo en la antigua Roma. Profundizaremos en sus vidas cotidianas, sus luchas y las duras realidades a las que se enfrentaban. La esclavitud era el motor silencioso que sustentaba al imperio romano. Sin el trabajo de los esclavos, los grandes logros de Roma no habrían sido posibles. Eran las manos invisibles que construían las carreteras, cosechaban las cosechas y servían en los hogares de la élite. Los esclavos no solo eran comunes, sino esenciales para el funcionamiento de la economía. Estaban involucrados en todos los aspectos de la vida romana, desde la agricultura hasta la industria, desde el servicio doméstico hasta el entretenimiento. La economía de Roma dependía en gran medida del trabajo de los esclavos, que a menudo eran tratados como meras herramientas en lugar de seres humanos. Los prisioneros de guerra de territorios conquistados como la Galia, Grecia o el norte de África eran transportados en masa y vendidos en mercados de esclavos por todo el imperio. Estos individuos, arrancados de sus hogares y familias, se enfrentaban a un futuro sombrío mientras desfilaban ante posibles compradores. El comercio de esclavos era una industria en auge, y para los romanos estas personas eran meras mercancías. Los mercados bullían de actividad, mientras los compradores inspeccionaban a los esclavos, evaluando su condición física y sus habilidades. Los precios variaban mucho, y los esclavos jóvenes, sanos y cualificados alcanzaban precios más altos. El mercado de esclavos en Roma era un lugar muy concurrido. Era un centro de comercio donde se compraban y vendían vidas humanas con poca consideración por su sufrimiento. A su llegada, los esclavos se clasificaban por edad, sexo y habilidades, y los precios variaban mucho en función de su condición física y sus capacidades. Los hombres jóvenes solían ser valorados por su fuerza, mientras que las mujeres y los niños eran buscados para el trabajo doméstico. Podían ser asignados a tareas domésticas, trabajo de campo o enviados a las minas, uno de los destinos más temidos para los esclavos. Las minas eran conocidas por sus brutales condiciones, donde los esclavos trabajaban largas jornadas en entornos peligrosos. Los esclavos vivían una vida de completa sumisión. No tenían derechos, ni libertad, ni esperanza de escapar. Sus vidas estaban dictadas por los caprichos de sus amos, que tenían un poder absoluto sobre ellos. Aunque su situación variaba en función de la tarea, todos estaban bajo el poder absoluto de sus amos. En las casas de los ricos, los esclavos podían realizar diversas tareas, desde cocinar y limpiar hasta educar a los niños. Estos esclavos, conocidos como servi, a menudo
tenían una calidad de vida ligeramente mejor en comparación con los que trabajaban en el campo o en las minas. Aquellos que trabajaban en los hogares de familias adineradas, conocidos como serpi, podían recibir un trato más indulgente, ya que se encargaban de tareas domésticas como cocinar, limpiar o educar a los niños. Sin embargo, esto no significaba que estuvieran libres de abusos o malos tratos. Sin embargo, eran constantemente vigilados, y cualquier signo de desobediencia o incompetencia podía dar lugar a severos castigos. La amenaza del castigo era una presencia constante en sus vidas, un recordatorio de su precaria situación. Los castigos por desobediencia o fracaso eran brutales. Los esclavos podían ser azotados, golpeados o incluso asesinados por la más mínima infracción. El miedo al castigo se utilizaba para mantener el control y garantizar la obediencia. Desde latigazos hasta la muerte, los amos tenían total libertad sobre la vida de sus esclavos. La ley ofrecía poca protección a los esclavos, que eran considerados propiedad más que personas. La vida de un esclavo valía tan poco que las muertes a menudo se veían simplemente como una pérdida económica. La muerte de un esclavo era un revés financiero para el propietario, pero no provocaba ninguna compasión ni preocupación por la vida humana perdida. Los esclavos asignados a trabajos forzados, como en minas o galeras, vivían en condiciones inhumanas. Estaban sometidos a un trabajo agotador, con poco descanso o respiro. Trabajaban largas jornadas, bajo el látigo de los capataces, en lugares oscuros y peligrosos. Las minas eran especialmente conocidas por sus duras condiciones, donde los esclavos trabajaban en túneles estrechos y mal ventilados. Muchos morían jóvenes, agotados por el trabajo implacable, las enfermedades o los accidentes. La esperanza de vida de un esclavo en las minas era trágicamente corta, y muchos sucumbían a las duras condiciones al cabo de unos años. Otro cruel destino para los esclavos eran las galeras, donde los hombres eran obligados a remar durante días, semanas o incluso meses sin descanso. Las galeras eran los barcos de guerra de la armada romana, y los esclavos que tripulaban los remos soportaban penalidades inimaginables. Las condiciones eran extremas: mal alimentados, encadenados a sus bancos y expuestos a la intemperie. Los esclavos solían estar desnutridos y agotados, sus cuerpos llevados al límite del colapso. Muchos morían de agotamiento y los que sobrevivían tenían pocas esperanzas de mejorar sus vidas. Las galeras eran una sentencia de muerte para muchos, y pocos escapaban de las brutales condiciones. Los esclavos agrícolas, por otro lado, eran esenciales para la economía romana, ya que trabajaban en las plantaciones de trigo, olivos y uvas que alimentaban al imperio. Estos esclavos eran los responsables de producir los alimentos que sustentaban a la población de Roma. Aunque sus condiciones eran ligeramente mejores que las de las minas o las galeras, seguían soportando largas jornadas de trabajo, sin derechos ni esperanzas de mejorar su situación. Los esclavos agrícolas trabajaban de sol a sol, y su trabajo era vital para la supervivencia del imperio. A pesar de la brutalidad del sistema, no todos los esclavos aceptaban su destino. Hubo quienes se resistieron, que lucharon contra sus opresores. La opresión provocó varias rebeliones a lo largo de los siglos. Estos levantamientos, a menudo, fueron brutalmente reprimidos, pero fueron un testimonio del espíritu indomable de los esclavos. La más famosa de todas fue la rebelión de Espartaco, un gladiador que en el año 73 a.C. lideró a decenas de miles de esclavos en una revuelta contra el poder romano. Espartaco y sus seguidores lucharon valientemente, y su rebelión se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la tiranía. Durante 2 años, el ejército de esclavos desafió a las legiones romanas, logrando importantes victorias.
consiguieron derrotar a varios ejércitos romanos y su número aumentó a medida que más esclavos se unían a la causa. Pero la revuelta fue aplastada con una represión brutal. Las autoridades romanas estaban decididas a acabar con la rebelión y lo hicieron con una eficacia despiadada. Espartaco fue derrotado y más de 6.000 esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, enviando un mensaje claro: Roma no toleraba la rebelión. La visión de los esclavos crucificados sirvió como un sombrío recordatorio de las consecuencias del desafío. Sin embargo, no todos los esclavos estaban condenados a una vida de servidumbre. Hubo quienes lograron ganarse la libertad a través de la lealtad, el servicio u otros medios. Algunos podían ser liberados por sus amos a través de un proceso llamado manumisión. Este acto de liberación solía ser una recompensa por años de servicio fiel, lo que permitía a los esclavos liberados comenzar una nueva vida. Esta liberación era, a menudo, una recompensa por la lealtad o el buen servicio, lo que permitía a los esclavos liberados, conocidos como liberti, disfrutar de algunos derechos como ciudadanos romanos. Los liberti podían poseer propiedades, casarse e incluso dedicarse a los negocios, aunque seguían siendo socialmente inferiores a los ciudadanos libres. Algunos incluso consiguieron prosperar, acumulando riqueza y propiedades, aunque siempre bajo la sombra de sus antiguos amos. El éxito de los liberti era un testimonio de su resistencia y determinación para superar su pasado. La vida de los esclavos en el Imperio Romano era de dolor, opresión y lucha. Soportaban penalidades inimaginables, y sus contribuciones a menudo se pasaban por alto en la gran narrativa de la historia romana. Eran la fuerza invisible que construyó los cimientos de una de las mayores civilizaciones de la historia. Las carreteras, los edificios y las infraestructuras de Roma se construyeron sobre las espaldas de los esclavos, cuyo trabajo fue esencial para el éxito del imperio. Aunque sus voces apenas se escucharon en su época, su legado de sufrimiento sigue siendo un recordatorio de la otra cara de la gloria de Roma. Las ruinas de Roma son un testimonio de los logros del imperio, pero también un silencioso testigo del sufrimiento de los esclavos que lo hicieron posible. Esta era la vida de un esclavo en el Imperio Romano. Una vida de penurias, resistencia y un espíritu perdurable que, contra todo pronóstico, dejó una huella imborrable en la historia.